Bien, entonces estábamos hablando que un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados y que nos van a permitir resolver un problema. Y repasando, la idea es que podamos diseñar algoritmos que nosotros vamos a escribir para que la computadora se encargue ella de resolver los problemas. Y cuando sean ejecutados, ella va a hacer o va a repetir los mismos pasos en el mismo orden que han sido programados. Veamos aquí este algoritmo. El primer día de clases de un alumno en la UNA. ¿Cómo es o cuáles son los pasos para desarrollar o para llevar a cabo este algoritmo? ¿Cuáles son las actividades que se hacen de forma cotidiana? Bueno, se asume, lógicamente, en este punto en el que estamos, que el estudiante ha programado una alarma desde un día anterior. Entonces, estaría iniciando de esta manera, apagando el despertador, porque el despertador suena y lo despierta. Cuando lo apaga, él se tiene que levantar de la cama, luego debe asearse, luego debe vestirse, tiene que organizar sus útiles para los que va a llevar a la universidad, dirigirse a la parada de autobús. Ahora, todo esto realmente va a depender también esto es de un estudiante en particular, pero este algoritmo, ya aplicado a la vida cotidiana, va a depender de cada persona. Entonces, la idea es tener una idea de cómo se lleva a cabo o cómo se escribe un algoritmo en palabras. Esto es un algoritmo en palabras, en lenguaje natural, en el lenguaje que nosotros manejamos. Ahora recuerden que nosotros vamos a pasar de esto a un lenguaje simbólico, como lo estaba mencionando en una clase anterior, y es el que realmente le tenemos que escribir a la computadora. Esto es para que comprendamos que la noción de un algoritmo. Aquí tenemos pasos ordenados que se llevan a cabo para resolver un problema. En este caso, el problema que se va a resolver es algo bien simple, solo es hacer llegar a una persona a la universidad. Ahora aquí hay otros pasos que se podrían agregar. O usted puede decir, pero yo antes de una cosa hago otra. Por ejemplo, y de hecho, para la computadora, ya cuando le vamos a dar instrucciones a la computadora, tenemos que ser bastante específicos. Las instrucciones tienen que ser claras y tenemos que darle todas las instrucciones necesarias, sin saltarnos alguna. Por ejemplo, esto es para un estudiante, para un ser humano. Pero ¿qué pasaría si queremos escribir esto mismo para un robot? Para que lo haga el robot. Por ejemplo, ¿cómo le decimos levantarse de la cama? Solo levantarse de la cama. Solo el hecho de levantarse de la cama, podríamos decir que tiene que girar, habría que ver cómo está acostado, de qué forma. Supongamos que está situado de una forma tal en la que le decimos girarse 90, qué sé yo, 90 grados a la izquierda. Sentarse en la cama. Esto es ya pensando en cómo le damos instrucciones a una máquina, en este caso a un robot. Sentarse en la cama. Al sentarse en la cama, ya al quererlo bajar de la cama, tendríamos que indicarle apoyar, y podría ser que le indiquemos una pierna en particular, apoyar la pierna, apoyar el pie derecho sobre el suelo. Luego le decimos que apoye el otro, ¿verdad? Apoyar el pie izquierdo. Ahora, lo que quiero que entiendan es el nivel de detalle al que se debe llegar para darle instrucciones a una máquina, para darle instrucciones a un ordenador. ¿Qué implica apoyar el pie derecho sobre el suelo? ¿O qué implica cada uno de estos elementos? Y de hecho, antes de girarse 90 grados, más bien podríamos decir inclinarse. Bueno, inclinarse para llevarlo a que quede sentado. Pensemos en qué otras órdenes le tendríamos que dar a un robot. Para nosotros es fácil decir siéntese,
Ya sabemos cómo son cada uno de los movimientos de nuestro cuerpo y los podemos hacer de forma natural. Pero si se lo decimos a un robot, ¿y qué implicaría, por ejemplo, apoyar el pie derecho sobre el suelo? ¿Qué articulaciones se deben mover? ¿Cuántas articulaciones están involucradas? ¿Cuántos centímetros ¿A cuántos centímetros está el pie del suelo? Porque hay que indicarle que tiene que bajar esa misma cantidad de centímetros. ¿Cuánta presión se debe aplicar para poder llegar a hacer eso? ¿Alguna vez se han puesto a pensar en todas las instrucciones que le da su cerebro a sus pies al caminar? Lo hacemos de forma natural, realmente nadie lo piensa. Pero si nos ponemos a pensar, tuviésemos que darle las órdenes de forma consciente, ¿cuántas instrucciones tendríamos que estar pensando, tendríamos que estar razonando para que le demos una instrucción a cada uno de los miembros de nuestro cuerpo? Por ejemplo, a nuestros pies, para que nos permitan caminar. ¿Cuántas instrucciones les tenemos que dar? Mover un pie, avanzar el pie, que es dependiendo del tamaño de largo de sus piernas, puede ser avanzar 50 centímetros hacia el frente. Y le estaría diciendo, avance el pie izquierdo 50 centímetros hacia el frente, apóyelo. Cuando ya tiene apoyado uno, levante el otro pie que se le quedó atrás, etcétera. Y esto lo estoy diciendo en palabras, en lenguaje natural. Pero a la computadora, ya hablando de una computadora, por ejemplo, de un robot, no le podemos decir eso. Hay que ser específico con cada una de las articulaciones, indicar qué articulación va a mover, cuánto la va a mover, perdón, cuántos grados la va a mover, hacia dónde se debe inclinar alguna parte de las piernas, y hacia adelante, hacia atrás, cuántos grados se va a inclinar hacia adelante. Todas estas instrucciones para una computadora deben ser dadas. Entonces esto para que nos vayamos haciendo una idea de cómo le damos instrucciones a la computadora y el nivel de precisión y el nivel de detalle que debemos considerar. Aquí, al diseñar un algoritmo para una persona, pues no es algo tan difícil. Por ejemplo, los chefs, cuando diseñan una receta, no tienen aquella gran cantidad de pasos como si le estuvieran dando órdenes a una computadora. Porque si fuera para una computadora habría que darle esa gran cantidad de pasos y pensar en cada detalle. Como es para una persona y las personas nos entendemos bastante bien en nuestro lenguaje natural, pues esta serie de pasos, por ejemplo, escrita aquí para llevar a un estudiante a la universidad, se entiende bastante bien. Ahora, quiero que ustedes me indiquen qué pasos llevaron a cabo para comprar un jugo en la pulpería. Indíquenme cómo hicieron esto. Quiero analizar sus pasos. Ir a la pulpería. Diga, buen día, diga, pase adelante. A ver, paso 1, ¿cómo empiezan? Un valiente. Ir a la pulpería. Ir a la pulpería. Ajá. Paso 2. Llevar el dinero. Llevar el dinero. Otro paso. No tengan pena y no se preocupen si Pedir el jugo. pedir el jugo. Ajá, ya lo pedí. Recibir el jugo. Ajá. Pagar el jugo, profe. Pagar el jugo. ¿Qué más? Volver a casa. Volver a casa. Y hasta ahí aparentemente ya tenemos un algoritmo para comprar un jugo. Ir a la pulpería, llevar el dinero, pedir el jugo, recibir el jugo, pagar el jugo, volver a casa. Hasta aquí tenemos un algoritmo que hasta cierto punto es aceptable. Ahora, ¿qué pasa si alguien le dice, por ejemplo, aquí en pagar el jugo, y si usted paga con un billete de 100 lempiras y el vuelto? Hay que esperar a recibir el cambio. Entonces acá también hay decisiones que se deben tomar en cuanto a cómo se está llevando a cabo la situación. Aquí podemos decir, si hay cambio, que para la computadora tendríamos que decirle, si el precio del jugo es menor a la cantidad de dinero con la que se está pagando, entonces si hay cambio, en resumen,
si hay cambio, debemos esperarlo, o debemos esperar a que se nos devuelva el cambio. Una vez que ya tiene el cambio, pues puede volver a casa. Y acá alguien puede decirle, ¿y no se va a llevar el jugo? Porque puede ser que lo recibió y lo dejó por ahí en el mostrador. Entonces, volver a casa, puede alguien decir, con el jugo, para asegurar de que lo lleva y no se le quedó por ahí tirado y usted va solo. ¿Alguien tiene algún otro paso que haya agregado acá? Pregunta, ¿puedo recibir el jugo sin antes haber llegado a la pulpería? No, profe. No, por eso debe quedar perfectamente claro esto, que los pasos deben ser ordenados, y en ese mismo orden en el que sea escrito un algoritmo, en ese mismo orden se va a volver a ejecutar la próxima vez que se lleve a cabo el algoritmo. ¿Alguien más agregó algún otro detalle? Profe, entonces tendría que ser primero llevar el dinero y después ir a la pulpería, porque no podemos ir a la pulpería sin siquiera tener el dinero en la mano. Ajá, entonces ya analizando todos esos elementos podemos decir, buscar el dinero, antes de irse para la pulpería, buscar el dinero y depositarlo en el bolsillo. Podemos escribir, podemos decir diga, eso puso, sí, está bien, perfecto. ¿Algún otro paso? Yo puse buscar el dinero para comprar, guardarlo en el bolsillo, salir de su casa, caminar hacia la pulpería, llegar a la pulpería, pedir al dependiente el jugo, escoger cuál de todos, llevar el jugo, pagar y volver a casa. Ajá, correcto, ahí ya tenemos un nivel más detallado. Si este lo hago en 2 pasos, tendría buscar el dinero para comprar el jugo, depositar el dinero en el bolsillo, o lo puede llevar en la mano como usted quiera. Ahora, una vez que ya tiene el dinero en su bolsillo, inclusive puede llegar al nivel de detalle de abrir la... ¿Alguien tiene abierto el micrófono por ahí? No sé si va a decir algo. Bien, alguien puede llevar esto al detalle de decir, abrir la puerta porque no puedo salir de mi casa si la puerta está cerrada, puedo decir dirigirme hacia la puerta, abrir la puerta, salir de casa, pero ya es un nivel de detalle que lógicamente no está mal. A eso de hecho debemos llegar a considerar todos los detalles necesarios para la computadora. Pero para efectos de estos algoritmos que quedaron de tarea, hasta este nivel está bien. Buscar el dinero para comprar el jugo, depositar el dinero en el bolsillo, dirigirme hacia la pulpería, o como dijo, voy a caminar hacia la pulpería. Pero después alguien puede decir, pero si la pulpería me queda muy largo, entonces aquí hay otra decisión que tomar. Si la pulpería está demasiado largo, decidir si se va a ir en carro, si se va a ir en autobús, si se va a ir en mototaxi, si se va a ir en bicicleta o en una moto, y una vez que ya tiene el medio, subirse, si acaso hay que encenderlo, pues encenderlo, dirigirse a la pulpería, bajarse, porque no puede, a menos que lo atiendan desde a menos que ¿cómo se llama? Que la ventana de la pulpería esté en la mera calle, usted no necesite bajarse de una moto, por ejemplo, si fuera ese el caso. Caminar hacia la pulpería, llegar a la pulpería, cuando dijo pedir el jugo, elegir entre las opciones que le da el vendedor, o también podemos decir preguntar al vendedor qué jugos tiene o cuáles son las opciones que hay y elegirlo, y luego seguir con el proceso, ¿verdad? Elegir entre las opciones que da el vendedor, y pedirlo. Bueno, ya de pedirlo atrás, etcétera. Ahora, hasta aquí creo que se va entendiendo bastante bien cómo se diseña un algoritmo en un lenguaje natural, que es el lenguaje que nosotros hablamos, ¿cierto? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pasemos entonces. Ya creo que para poder continuar resolviendo los demás ejercicios de la tarea, creo que
tenemos suficiente información y creo que está bastante claro qué es un algoritmo y cómo se diseña, ¿verdad? Entonces, para que pasemos un poquito a trabajar o a ver en pseudocódigo, a nivel de pseudocódigo, algo bien importante que es lo que mencionaba al inicio, que necesito que trabajemos, es declarar una variable, analizar qué es un tipo de dato, porque esto es necesario para poder escribir nuestros algoritmos, dado que vamos a necesitar reservar un espacio en una variable, vamos a necesitar reservar un espacio en la memoria de la computadora para que guarde cosas, porque la mayoría de nuestros programas van a realizar procesos, necesitan trabajar con algunos datos y esos datos tienen que existir en algún lugar. Para ello tenemos que reservar un espacio en la memoria. Entonces, a eso se le llama declarar variables. Pero una variable tenemos que identificar qué tipo de dato va a ser para declararla de ese tipo necesario. Y luego las podemos utilizar para identificar, para asignarle valor, perdón. Entonces, todos estos elementos se explican acá en los videos que yo les envié, que los videos que van ahí, los enlaces en los documentos para que los puedan ver. Si es necesario que vean los videos, no son de adorno, algunas cosas yo las estoy diciendo acá y las voy a seguir diciendo en otra clase, pero sí es necesario que los vean para que repasen esos elementos. Recuerden que esta es una clase muy práctica, no es solo teoría que hay que grabarse de memoria y recitarla, o como decimos vulgarmente, esta no es solo de soplar y hacer burbujitas. Si va a soplar, tiene que asegurarse bien de cómo sopla, en qué sentido sopla, el orden de soplado, etcétera, así como llevándolo al algoritmo, ¿verdad? ¿Qué es PCIN de acuerdo a su investigación? Es un pseudocódigo. Es una aplicación que la utilizamos para crear pseudocódigo y también nos permite trabajar con flujogramas. ¿Qué más? ¿Qué más encontraron? ¿Alguien encontró alguna cosa diferente? Es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos de programación mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje en español complementado con un editor de diagramas de flujo. Ajá, gracias. La idea es que adquiramos una noción de una forma bien intuitiva, de una forma bastante amigable, por decirlo así, de cómo escribir código, de cómo redactar o escribir algoritmos para que la computadora se encargue de diseñar alguna determinada actividad. Y está diseñado para que las órdenes nosotros las escribamos en español, o sea, prácticamente en nuestro lenguaje. Ya cuando pasemos a una herramienta un poquito más avanzada, pues vamos a tener que aprender unas cuantas palabritas en inglés, porque casi, si no es que todos, al menos los lenguajes que están a nuestra disposición están en inglés, las órdenes están en inglés, entonces hay que aprender un poquito de inglés. Pero no es que van a salir hablando inglés tampoco en la clase, ¿verdad? Pero sí es necesario que aprendan a decir por lo menos escribir, leer y ese tipo de instrucciones. Ahora, en cuanto a los tipos de datos, pensemos en los tipos de datos que trabajaremos aquí en PCIN. ¿Qué tipos de datos encontraron? ¿Hola? Menciónenme los tipos de datos que encontraron en PCIN. No han llegado hasta ahí. Hasta esa pregunta me quedé con hasta las 6. Bueno, justo nos quedamos ahí entonces. Bueno, antes de llegar a tipos de datos que hay ahí, bueno, como no han llegado ahí, pensemos en esto. ¿Qué es un tipo de dato? Asociemos tipo de dato con lo que es una... Déjenme ver si hay algo por aquí. Asociemos el tipo de dato con lo que es un elemento en la vida cotidiana que lo utilizamos para almacenar cosas.
¿Qué cosas de la vida cotidiana utilizamos para guardar otras cosas, valga la redundancia? Por ejemplo, esto es una herramienta que utilizamos en la vida cotidiana para almacenar cosas. ¿Qué cosas podemos almacenar aquí? Al pensar en tipos de datos, pensemos en cosas como esto. ¿Qué cosas se pueden almacenar ahí? En esa herramienta que están observando ahí, en ese objeto. Lo identifico. Documentos. Ajá, y podemos almacenar documentos. Parece como un maletín de profesor. Cierto. Pero nosotros almacenamos muchas otras cosas en la vida cotidiana. Si necesitamos almacenar ropa, ¿será que nos sirve ese objeto que tenemos ahí? Aquí estoy agregando, esto que estoy haciendo es como que estoy agregando tipos de datos. ¿Para qué me sirven? Los dos instrumentos me sirven para guardar cosas. Ambos los voy a utilizar para almacenar. Y de hecho existen en el mundo real muchísimas otras cosas más. ¿Qué otras cosas más conocen ustedes que sirven para guardar objetos o para guardar cosas? Mochilas. Mochilas. La refri. Ajá, una refri. Cuando compramos una refri viene guardada en una caja. Adentro de la refri podemos guardar cosas para que no se dañen, para que no se echen a perder. ¿Qué otros elementos utilizamos también para guardar más cosas? Ropero, profe. Ajá, ropero. Ahora, menciónenme alguna otra cosa más grande. Estanterías. Ajá, una estantería cuando ya necesito almacenar un montón de productos. La casa. La casa donde nosotros habitamos, ahí almacenamos un montón de cosas. Esto que está aquí es un almacenamiento. Esto me sirve para almacenar cosas más grandes como los carros. Entonces vean los tres tipos de elementos que tengo aquí que me permiten almacenar objetos, que me permiten almacenar cosas. Observan bien mi pantalla. Algunos me imagino que están en el celular, quizás no vean. Voy a maximizar un poquito la pantalla para que bien, aquí tengo. Entonces repito, estos son objetos que utilizo para almacenar. Si necesito guardar papeles, utilizo este maletín. Pero si necesito guardar ropa, utilizo este otro. Si lo que necesito guardar son carros, utilizo este tipo de objetos, es decir, este tipo de medio, un garaje en este caso, un estacionamiento. Y de hecho aquí hay varios, es un espacio reservado para almacenar carros y para almacenar varios carros. La misma idea vamos a utilizar en la computadora para esto, tipos de datos. Entonces, un tipo de dato viene siendo como un tipo de objeto que se utiliza para guardar cosas en la vida real. En la vida real utilizamos este tipo de elementos para almacenar cosas, para almacenar objetos, y en la computadora para almacenar datos o para almacenar información vamos a hablar de lo que son tipos de datos. En la computadora no vamos a tener esto, mochila, garaje, no tendríamos esto, pero la idea es básicamente la misma, solo que acá estamos hablando de datos que son almacenados en forma electrónica. ¿Qué tipo de datos vamos a encontrar aquí? Entonces vamos a encontrar datos como esto, entero. Otro tipo de datos que vamos a encontrar ahí es, menciónenme alguno otro. Real. Alguien que ya haya visto ese video o que ya haya contestado a esa interrogante. ¿Qué otro tipo de datos podemos encontrar ahí?
para que no me vayan a decir que no les deje chance de que lo investigaran ustedes, voy a trabajar solo con estos dos, pero la idea viene siendo la misma para cualquier otro tipo de dato. Es decir, los tipos de datos son como formas de declarar una variable en la que vamos a poder almacenar un dato, en la que vamos a poder almacenar información. Así como las maletas o los estacionamientos o un hangar, si necesito almacenar un avión, me sirven para poder almacenar objetos en la vida real, ya en la computadora necesito hablar de tipos de datos como estos: entero, real. ¿Qué se les viene a la mente cuando vemos, por ejemplo, la palabra entero? Esto me va a permitir, es un tipo de dato que me va a permitir un número entero. Ahora, ¿cuáles son los números enteros? Son los números que, como lo dice la palabra, están enteros, no están partidos, es decir, no son fracciones ni son decimales. Por ejemplo, menos 5, menos 6, menos 100, el número 0 también es entero, y todos los naturales, o sea, los números positivos. Estos son números enteros. Si necesito almacenar cualquiera de estos números, voy a utilizar una variable de tipo entero. Pero ¿qué sucede si lo que necesito almacenar es un número como este? Este número no es entero, ya este número tiene decimales. Entonces, en este caso, cuando ocupo almacenar números que tienen decimales, la maleta que voy a necesitar tiene que llamarse real. Si lo que yo necesito almacenar es un carro, utilizo un garaje. Si lo que necesito almacenar es un pantalón, utilizo una maleta como esta. Y si lo que necesito almacenar es un cuaderno o un conjunto de papeles, entonces utilizo un maletín similar al que tengo acá. Esa misma idea se trabaja con los tipos de datos. Entonces, ¿qué me permite almacenar un número real? Permite almacenar números reales. Es decir, que pueden tener decimales. Puede tener decimales, no es obligatorio. Pero si el número que usted va a almacenar, como por ejemplo un promedio viene del resultado de una división. Una división puede generar números decimales. Entonces, en ese caso, necesitamos una variable que sea de tipo real, como una maletita más grande que la maleta de enteros. Pero no es obligatorio que el número tenga decimales para almacenarlo. Es decir, estos números que están acá arriba, todos estos que puedo almacenar en una variable que es de tipo entero, también los puedo almacenar en una variable de tipo real sin ningún problema. Ahí caben, ya que el espacio que se reserva es un espacio un poquito mayor. Pero aquí pueden entrar otros números. Voy a quitar algunos de estos para no pasar. 3.005, 005, etcétera, ¿verdad? Todos esos números pueden ser almacenados dentro de una variable de tipo real, los números que tienen decimales. Ahora, ¿qué va a suceder si se intenta almacenar este número en una variable que es de tipo entero? Aquí lo que va a suceder es que va a haber un error. Sería como que quisiera almacenar, observan estos objetos que están aquí en el estacionamiento, ¿verdad? Son carros. ¿Qué va a pasar si intentamos almacenar un carro adentro de esta maleta? ¿Se podrá? No, profe. Evidentemente no se va a poder. Va a suceder algo similar aquí. Si intento almacenar, por ejemplo, aunque se mire pequeño, como este número, 1.1, aunque esto se vea un número pequeño, este número 1.1 no puede ser almacenado en una variable de tipo entero, ya que su espacio de almacenamiento es inferior al requerido, porque tiene decimal. Entonces aquí la computadora necesita un espacio más grande, y para eso nosotros le decimos que declare tipos de datos reales. Hay otros tipos de datos. Por ejemplo, ¿qué sucede si lo que yo necesito es almacenar? Yo necesito almacenar esto, un nombre, como por ejemplo Pedro. ¿Podré almacenar esto en una variable que sea de tipo real o en una variable que sea de tipo entero? Esto es un nombre, esto no es un número, ni es número entero y tampoco es un número decimal. Entonces no puedo almacenar en una variable real ni en una variable de tipo entero. Para esto necesito otro tipo de dato, que repito, es el que son los otros que están ahí, que ustedes los van a ver, y se los voy a dejar para que ustedes los vean, para que no digan que toda la investigación yo ya se la estoy dando acá.
que no los dejé, sino que los dejé sin oportunidad de investigar. Entonces yo tengo esos elementos, esos tipos de datos. Ahora necesito definir variables para cada tipo de datos. Entonces voy a hacer aquí un par de ejemplos de cómo las defino. Para definir en PCInt utilizamos la misma palabra que acabo de utilizar, la palabra clave definir. Y como les recuerdo, el PCInt está en español, entonces definir. Por ejemplo, necesito almacenar la edad de una persona. ¿La edad de una persona es un número entero o es un número real? Cuando alguien dice tengo 9.5 años o tengo 9.3 años, no, ¿verdad? Uno dice tengo 9 años o tengo 10 años, tengo 8 años, pero no solemos dar la edad en números decimales, aunque realmente nunca tenemos un número exacto de años, pero nosotros damos un valor exacto cuando damos la edad. Entonces la edad debe ser un tipo entero. ¿Cómo defino una variable? Bueno, la palabra clave es definir. Ahora necesito dar un nombre a la variable. Si voy a almacenar la edad, pues lógicamente lo ideal es que se llame así, como que indique qué es lo que voy a almacenar, pues edad. Si de repente usted quiere le puede poner pero lo voy a dejar edad, no es una palabra larga. Edad. Ahora, ¿cómo completo esta definición? Como tengo que decirle a la computadora que el espacio que me va a reservar en la memoria se llama edad, pero además necesito decirle que ese espacio tiene que ser entero, entonces decimos definir edad como entero. Y aquí ya tengo definida una variable. Usted tiene que definir, aquí en la tarea decía 5, aquí solo voy a hacer 2 yo ahorita para efectos de ejemplo, pero usted tiene que definir 5 de cada tipo de dato. Entonces voy a definir otra que sea entero. Otro dato que forzosamente es entero es como cuando usted está hablando de cantidades de productos, como cantidad de mangos, cantidad de sillas. Si usted le preguntan cuántas sillas hay en la habitación, usted no dice tengo 4.2 sillas, aunque esté quebrada, pero si está quebrada no la cuenta como silla. Usted dice tengo 4 sillas, tengo 6 sillas. Entonces si estoy hablando de la cantidad de artículos, utilizamos números enteros. Entonces voy a definirla. Definir, le voy a llamar aquí cantart, cantidad de artículos. Definir cantart como entero. Y ya tengo aquí definidas dos variables de tipo entero. ¿Cómo defino más? Simplemente escribo definir nombre de la variable como entero. Entonces de esta forma podemos definir toda la cantidad, todas las variables que queramos. Aquí lo que se escribe es el nombre de la variable. Observa que estos símbolos los utilizo solo para indicarle qué es lo que va a colocar ahí, pero no es que se utilizan acá. Ve, aquí tengo dos variables definidas. Ahora voy a definir dos variables de tipo real. Para efectos de datos que son reales, si yo estoy almacenando, aquí hablo del precio, de la cantidad de un artículo, pero el precio de un artículo sí puede ser real. Por ejemplo, puede ser que una silla cueste 100 lempiras con 50 centavos. Si ustedes van al súper se van a encontrar con que hay una gran infinidad de productos cuyos precios tienen decimales. Entonces 5.5 lempiras, 10.20, etc. Entonces en general el precio de un artículo es un número que contiene decimales, por lo tanto lo declararíamos como real. Entonces, ¿cómo lo declaro? Le voy a llamar precio. A ver, díctenme. ¿Qué escribo para declarar la variable precio de tipo real? Definir precio como real. Y ya está, correcto. Ahí está declarada o ahí está definida una variable que va a ser de tipo real. Ya al ver esto, la computadora sabe que en la variable precio puede almacenar números como 5.5, 5.6, etc. Definamos otra que sea real. Menciónenme otro dato que sea real, que tenga un número decimal. Estatura. La estatura. Defínala.
Definir estatura como real. Y ahí está, ya tenemos dos variables definidas que son reales. Ahora almacenemos datos en esas variables. Necesito almacenar datos, permítanme. Voy a dejarles esos dibujitos ahí en el resumen. Pero aquí ocupo esto. ¿Cómo asignamos un valor a una variable? Por ejemplo, tengo la variable edad. ¿Cómo le asigno a edad un dato? Pues tenemos dos formas. Lo podemos hacer de esta manera. Edad. Una forma es edad igual a, pero en PCIN el signo de asignación que vamos a utilizar es este. Van a escribir el menor que y luego un guión para que se forme una flechita. Entonces, cuando se forma esta como flechita, aquí estamos dando la instrucción de que lo que escriba a la derecha, es decir, en este caso, ahí donde está el cursor, por ejemplo, el número 20, el número 20 se va a almacenar en la variable edad. Equivale aquí en el mundo real a, por ejemplo, guardar o meter un carro en el estacionamiento. O si fuera esta maleta, meter un pantalón ahí en la maleta. En este caso sería almacenar el número 20 en la variable que se llama edad. Y ahí ya tengo asignado un valor. Si quiero asignar otro, por ejemplo, la otra variable entera que tengo ahí es cantArt. En cantArt voy a asignar, hay 5 sillas, quiero almacenar el 5, entonces almaceno 5. Ojo, aquí no necesita, y de hecho no debe escribir, por ejemplo, si son sillas, no vaya a escribir 5 sillas. Esto no se escribe, solo deje el número 5, la variable, el signo de asignación y el elemento que va a guardar, el valor. No escribimos palabras acá. Tampoco si se trata de lempiras, por ejemplo, en el precio, voy a almacenar algo en el precio. Precio. Voy a asignarle 100 lempiras con 50 centavos. 100.5. No vaya a escribir lempiras, ni LPS, ni la L. Aquí solamente escribe variable, el símbolo de asignación y el valor que va a guardar. Y finalmente voy a almacenar un dato en la estatura. Por ejemplo, alguien mide 180 centímetros. Entonces, estatura, signo de asignación y 180. No vamos a escribir centímetros. Pongámosle que tiene 180.5. Este valor se puede almacenar en estatura porque es un número entero, y en una variable de tipo real caben tanto reales como enteros. Entonces no hay ningún problema. Ahora, ¿podré hacer esta asignación en la variable edad? Aparte de que no tiene sentido porque no solemos dar nuestra edad en decimales, pero ¿se podrá almacenar ese número en la variable edad? No se puede porque es un número, la edad es una variable de tipo entero, y yo estoy intentando almacenar un número que es de tipo real. Va a haber un desbordamiento de memoria, se llama aquí PCIN, por ejemplo, nos va a generar un error. ¿Sí? Vamos a dar un error si intentamos hacer eso. Bien, aquí ya tengo 4 ejemplos de cómo se asignan valores a variables. También lo podemos hacer desde la lectura de variables, de datos que son ingresados a través del teclado, por ejemplo en pantalla. Entonces asigne cada uno. Aquí ya está, ya hemos hecho esto. El error S314, bueno, creo que ya se los dije, pero se los dejo para que lo completen ustedes ahí en el videito. Pero básicamente ya les dije de qué se trata el error, solo que no les dije esto es el error, si no me equivoco. Ahora, utilicemos o veamos para qué se utiliza esta función leer. La función escribir y la función leer. Primero, la función escribir es para mostrar elementos en la pantalla de la computadora. Entonces, voy a dibujar aquí algo que se parezca a una pantalla. Imagínense que esto es la pantalla de la computadora.
Ese recuadro que está ahí es la pantalla de la computadora. Entonces, cuando le damos la instrucción o cuando necesitamos que aparezca texto aquí en esta pantalla, nosotros tenemos que decirle a la computadora que nos lo muestre. Para eso utilizamos la orden de escribir. Por ejemplo, si yo quiero que pida un dato, que pida la edad al usuario, yo le voy a decir ingrese la edad de la persona. Esto para que pida la edad de la persona. Entonces, este elemento, permítanme chicos que me está hablando mi jefe. Hola Li. Gracias a Dios, bien. En una clasecita, fíjese. Cuénteme. Ajá. Ah, sí. Lo que estuve compartiendo, lo que he estado compartiendo en pantalla. Vaya, pues está bien. Sí. Ella quedó de confirmar con dirección para ver si lo hacemos circular. Pero básicamente eran los puntos que yo le mandé ahí. Listo, sí, yo solo espero que... Bueno, solo esperamos que Ámbar lo confirme con dirección. Ahorita no he visto realmente porque como estoy en clase. Vaya pues. Déjeme un mensajito ahí, solo déme 5 minutos a terminar esta clase. Vaya pues. Bien, entonces estábamos hablando que esta es la pantalla de la computadora y necesito mostrar mensajes. Recuerden que para interactuar con el usuario, forzosamente vamos a utilizar la pantalla de la computadora. Yo le voy a pedir la edad, entonces le voy a decir ingrese la edad de la persona. Ingrese la edad de la persona. Pero ¿cómo hago que este mensaje llegue hasta aquí? Para hacer que ese mensaje llegue hasta ahí, que aparezca ahí en la pantalla, la orden es esta, escribir. Esto hasta un humano lo entiende. Cuando a un humano le decimos escribir o escriba, y el humano se programa para escribir alguna cosa en algún lugar. Por ejemplo, si está en la pizarra, hay un alumno o una persona frente a la pizarra y tiene un marcador hermano, le decimos escriba Manuel. La persona sabe que lo que va a hacer es dirigirse a la pizarra y escribir ahí en la pizarra la palabra Manuel. Ahora, ¿cómo le digo a la computadora que lo haga ella? Mediante pseudocódigo. Aquí es escribir. Ya cuando pasemos a un lenguaje de alto nivel vamos a utilizar aquí otra instrucción. No va a ser escribir, pero la idea va a ser básicamente la misma, solo que la instrucción posiblemente está en inglés. Entonces escribir, ingrese la edad de la persona. Ahora, cuando yo estoy pidiendo un dato, al mismo tiempo guardo lo que la persona escribe acá. Por ejemplo, en escribir, supongamos que la persona escribe 39. Ahora necesito almacenar ese número 39 en la variable que destiné para ello. ¿Cómo se llama la variable en donde pretendo almacenar el número 39? Hola, ¿en qué variable almaceno el número 39? Solo tengo 4 variables y ahí están arriba. Observen cómo se pidió ese dato. Aquí lo estoy pidiendo Edad. en la variable edad. Entonces aquí escribiría edad, porque es la variable que voy a utilizar para poder almacenar ese dato.
Y la orden que le voy a dar a la computadora es esta, leer edad. Entonces vean la orden que le doy para que la computadora tome este valor 39 y lo almacene en la variable edad. En la memoria de la computadora va a existir, lo voy a dibujar de esta manera, pero en representar o hacerlo como va a suceder exactamente en la computadora no lo vamos a poder hacer, porque esto solo es a nivel de impulsos eléctricos. Entonces, pero imagínense que este es el espacio que tengo reservado para la variable edad. Entonces, ¿qué va a hacer la computadora? Ella se va a ir al espacio en la RAM, al espacio que se llama edad, y en ese lugar va a almacenar el número, lo que yo le estoy diciendo que almacene. Que en este caso, lo que le estoy diciendo que almacene es ese numerito, porque el numerito que ingresó el usuario es ese, el número 39. Qué bien, no sé por qué no se ve esto. Ahí está. Vamos a representar también de esta manera, o ya sea con recuadritos así, o en tablas. Cuando estemos haciendo programitas y lo estemos probando, lo vamos a hacer así para representar la memoria. Pero realmente, ya a nivel de computadora, eso son impulsos eléctricos, lo que permite, y de hecho es lo que permite hacer todo lo que hace la computadora, que podamos visualizar cosas en pantalla, que se pueda reproducir una canción, que se pueda reproducir un video, que podamos realizar operaciones, etcétera. Todo funciona a nivel de impulsos eléctricos, y las órdenes más básicas son a nivel de unos y ceros, pero nosotros no vamos a llegar a ese nivel de unos y ceros. Nosotros vamos a trabajar. Profe, disculpe. Diga. Profe, Sí, diga. le quería preguntar si podía repetir lo que había dicho, que hace poco se me fue la conexión, entonces no escuché la primera parte. ¿En dónde se quedó? ¿Qué parte no escuchó? Que si puede volver a repetir lo que estaba diciendo, es que hace poco se me fue la conexión y no escuché lo que dijo, entonces le quería preguntar si podía repetir. Está bien. Voy a hacer otro ejemplo. En la parte en la que se está explicando la función de escribir. Voy a hacer otro ejemplo para eso. Vaya, necesito pedirle al usuario, por ejemplo, necesito pedirle la estatura de una persona. Entonces necesito que salga esto en la pantalla, ingrese la estatura. Necesito que salga esto aquí en la pantalla. ¿Cómo le digo a la computadora que me muestre este mensaje que dice ingrese la estatura y 2 puntos en la pantalla? Para eso le doy la orden, la misma orden que está acá, la orden escribir. Entonces le digo escribir y acá ingrese la estatura. Ingrese la estatura. Siempre que muestro mensajes en la pantalla, se abre comillas y también se cierran comillas. Todo mensaje que va para la pantalla debe ir entre comillas. Pero observen que en la pantalla ya no aparecen las comillas. En la pantalla solo aparece el texto que está entre las comillas. Y quiero que se acostumbren a escribir siempre un espacio después de los 2 puntos. Repito, acostúmbrese a que después de los 2 puntos escriba un espacio, porque si no los datos nos van a aparecer pegados. Ahorita en PCInt no lo va a notar, porque PCInt trabaja de esta manera. Cuando le pido un dato, abajo me lo lee, pero realmente a lo que queremos llegar es a que el dato se lea aquí a la par, y que por ejemplo el usuario escriba 39 a la par. Pero eso va a ser hasta que estemos en el lenguaje de alto nivel que vamos a utilizar posteriormente. Una vez que el usuario ingresa algo en estatura, por ejemplo que ingrese 50.6, que sean centímetros. Es un niño, está chiquito. Entonces la estatura del niño es de 50 centímetros con 6 milímetros, 50.6 si estuviera en centímetros, ¿verdad? Lógicamente no pueden ser metros porque ninguna persona mide 50 metros. Entonces aquí estoy hablando de centímetros. Ahora, ¿cómo le digo a la computadora que me guarde este numerito en la variable estatura?
aquí utilizo la función leer. Entonces acá va a ser leer, y ahora le digo o le indico la variable se llama estatura, y ahí está. Y ya en la variable estatura me va a almacenar el número 50.6. ¿Qué va a suceder a nivel de memoria? A nivel de memoria lo que va a suceder es que, bueno, esto se hace aquí cuando se da la orden leer. A nivel de memoria lo que va a suceder es que la variable que se llama estatura va a almacenar el número que acabo de ingresar, 50.6. Entonces, para mostrar mensajes en la pantalla utilizamos un comando como este, escribir, y si es un conjunto de letras pues debe ir entre comillas, ahí escribo el mensaje y automáticamente esto va para la pantalla. Si esto fuera la pantalla, que es este caso que estoy aquí, este recuadro que ando moviendo. Ahora, cuando el usuario ingresa datos, por cierto, para ingresar un dato, escribe el numerito y luego presiona Enter. Cuando se presiona Enter, la computadora automáticamente hace esto. Lleva a cabo la siguiente instrucción. Claro, tengo que escribirla, si no está no lo hace. Pero tengo que escribir esta instrucción, leer, y le digo en qué variable necesito que almacene lo que se escribió. En el caso del primer dato, que es la edad de una persona, lo voy a guardar en la variable edades. Es la variable que destiné para ello. Y en el segundo caso, que tengo almacenada o que le pedí la estatura al usuario, necesito almacenar ese dato en la variable que se llama así, estatura, porque así la definí. Si acá estuviera definida de otra forma, por ejemplo stat, entonces aquí la variable tiene que llamarse así como la definí, stat. Pero ahorita le dejé estatura, entonces quiero que diga así. Ahora luego veremos un poquito más en detalle cómo luego veremos con más detalle o algunas reglas para crear identificadores de una variable, que no le podemos poner cualquier cosa a una variable. Bueno, se ha entendido cómo funciona la orden escribir y la orden leer, para qué es cada una de ellas. Son claves, son elementos fundamentales para diseñar algoritmos. Sí, profe. Sí, bueno, listo. Entonces vamos a dejar por aquí la clase. Y en la siguiente clase vamos a estar trabajando ya algunos algoritmos para resolver algunos problemas específicos, como por ejemplo, algunos de los que están ahí propuestos en la tarea, diseñar un algoritmo para sumar dos números. Y vamos a dejar la clase hasta este punto.